de nuestra transmisión aquí en nuestro Teams. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a este conversatorio académico de la política al impacto, balance y desafíos a 10 años de la ley de cero a siempre. La academia no solo es un espacio para adquirir conocimientos, sino es el escenario ideal para el debate, la reflexión y el intercambio de ideas que transforman realidades. Hoy no venimos solo a hablar de leyes, decretos, presupuestos. Venimos a hablar de realidades, de historias de vida y del futuro de nuestro país. A 10 años de la ley de cero a siempre, nos reunimos para medir el impacto real en las sonrisas, la nutrición y el desarrollo de nuestros niños y niñas, y para asumir juntos los desafíos de la próxima década. Porque garantizar los derechos de la primera infancia no es un deber legal, es nuestra mayor responsabilidad ética. Esperamos que este espacio sea de máximo provecho, inspiración y aprendizaje para cada uno de ustedes. Para dar inicio formal a nuestra jornada y conocer el propósito institucional que impulsa este encuentro, queremos ceder la palabra a nuestros anfitriones, quienes han hecho posible la realización de este evento. Así que recibamos allí en la sala virtual y aquí presencialmente con un aplauso a Alicia Andrea Montoya, que es la dinamizadora de la Escuela de Educación de la UDL Soacha e integrante de la red del programa de licenciatura en Pedagogía en Educación Infantil, que nos compartirá unas palabras de apertura institucional. Bienvenida, profe Andrea, y un aplauso para ella. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre del Semillero de Investigación Raíces del Saber, un placer de la red de docentes de la licenciatura de Educación Infantil aquí de la UNED. Te damos la bienvenida a este conversatorio académico de la política de impacto, balance y desafíos a 10 años de la ley de cero al 100. Bueno, este espacio nos invita realmente a reflexionar sobre la importancia de la primera infancia como base del desarrollo social, educativo y humano de nuestro país. Agradecemos la participación de los asistentes, tanto virtuales como presenciales, a nuestros invitados, a nuestros ponentes que tenemos de manera presencial y de manera virtual, y a quienes hicieron pues todo el trabajo y todo el empeño que se le puso para que se siga posible diálogo en el día de hoy en esa construcción colectiva del aprendizaje. Bienvenidos a todos y espero que sea una jornada muy próspera en conocimiento. ¿Cómo se ve? Muchas gracias, nuestra docente Alicia Andrea Montoya. Y también queremos invitar a este escenario a la profesora Derly Barrios, es docente de la Escuela de Educación y líder del Semillero de Investigación Raíces del Saber Pacen, para que nos comparta también su saludo de bienvenida en este encuentro. Profesora Derly, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Sean todos cordialmente bienvenidos. Desde el Semillero Raíces del Saber agradecemos profundamente su presencia, nuestros panelistas, invitados especiales, personas que están aquí con nosotros, estudiantes, egresados y profesionales. Hoy nos reúne un propósito muy especial, que es esa reflexión y el diálogo a construir juntos alrededor de nuestra primera infancia. Esperamos que ese sea un espacio lleno de enriquecedor, significativo y de mucha experiencia y reflexión, y aporte también a la comunidad, que es uno de nuestros principales propósitos desde el semillero, llevar esta educación integral y esta atención integral al territorio, y que más que en este momento lo podamos hacer desde la primera infancia de aquí de la UDL Soacha. Gracias a todos por acompañarnos y hacer parte de este importante encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Le damos un aplauso también a nuestra profe, miembro de la Universidad, la Escuela de Educación. Y a continuación, vamos ahora sí a entrar en el momento central de nuestro evento, este conversatorio académico. Plantearemos algunas preguntas clave en torno a nuestros ejes temáticos. Cada uno de nuestras expertas hoy nos compartirán su visión desde su campo de experiencia. Tendrán un tiempo estimado
de 5 minutos para cada intervención individual. Al final abriremos un espacio para las preguntas del público, así que ustedes también pueden ir escuchando y anotando sus preguntas para el final. Y para guiar esta conversación, hoy nos honra presentar a nuestras dos panelistas invitadas, son destacadas profesionales, a quienes agradecemos enormemente su presencia el día de hoy. Nuestra primera panelista hoy nos acompaña la doctora Constanza Alarcón, ella es asesora y secretaria de Integración Social. Constanza Alarcón es psicóloga y especialista en desarrollo infantil con amplia trayectoria en el diseño e implementación de políticas públicas de primera infancia en Colombia y América Latina. Fue viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media y lideró procesos clave en la consolidación de la política de Estado de cero a siempre. Ha ocupado cargos estratégicos en el sector público, cooperación internacional y academia. Actualmente se desempeña como consultora internacional y asesora en temas de educación y primera infancia. En este momento también asesora a Bogotá en la creación del sistema distrital de atención integral a la primera infancia y a Ecuador a través de UNICEF en el diseño del Plan Nacional de Primera Infancia. Nuestra segunda panelista, la doctora Constanza, está allí virtual. Y también vamos a tener aquí a nuestra invitada presencial, a la doctora Lina Farfán, que es profesional especializada en primera infancia. Con un perfil profesional, siendo trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia social, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, con una maestría en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una maestría en orientación educativa y familiar de la Universidad de Antioquia. Cuenta con un diplomado en desarrollo infantil temprano, diplomado en la política de cero a siempre de la Universidad de Las Camas. Tiene 15 años de experiencia en el sector público y desde el año 2017 es profesional especializada en el ICBF, donde ha acompañado la coordinación, supervisión y asistencia a los programas de primera infancia. Antes de darle la bienvenida, la profe Jenny, la directora de nuestro centro, allí, más adelante vamos a darle paso entonces también a la directora de nuestro centro, Soacha, que me va a dar unas palabras de bienvenida a este evento. Por lo pronto, entonces, iniciemos nuestro conversatorio, así que le damos la bienvenida a nuestras panelistas en esta mañana. Es un privilegio tenerlas con nosotros. Bienvenida, doctora Constanza Alarcón. Muchas gracias por la invitación. También le doy la bienvenida aquí a nuestra invitada presencial, que está con nosotros, doctora Lina Farfán. Bienvenida. A todos y todas, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación y compartir esas experiencias y saberes con nuestra comunidad académica. Iniciamos entonces, recordemos que hay un tiempo máximo de 5 minutos por respuesta. Yo voy a ajustar aquí lo pueden ver en la pantalla también de nuestro Teams. Pueden ver también el temporizador para que tengan ahí también claro. Estoy aquí, pues también hay unas paletitas, vamos a usarlas. Iniciamos con el eje 1, institucionalidad y gobernanza. Análisis de las modalidades de servicio y su impacto real en el desarrollo de la empresa. Vamos a iniciar con la primera pregunta. A una década de la ley 18.4 de 2016, ¿en qué medida la transición de la atención a la primera infancia como política de Estado ha logrado una articulación intersectorial real en las regiones? ¿O seguimos operando esfuerzos aislados donde la dependencia de las directrices centrales ahoga la autonomía y gobernanza de los entes territoriales? Le doy la palabra a la doctora Constanza. Muchas gracias. Quisiera estar segura si me están escuchando bien ahí. Sí, perfecto. Bueno, pues reitero mi gratitud, como le dije al equipo, a la profesora Derly, a Diana y a todos quienes gestionaron este proceso de convocatoria. Muy importante estar en un evento que hace referencia
a 10 años de trabajo para precisamente hace 3 días cumplimos los 10 años en que fue aprobada en el Congreso por unanimidad la ley, pero pues fue sancionada por el señor presidente después en agosto. Entonces, la fecha oficial de sanción es en agosto, pero a este momento, hace 10 años, ya está aprobada la ley. Pero la ley reúne un ejercicio de 5 años de trabajo antes que venía de un proceso en Bogotá. ¿Hacia dónde voy? Con este ejercicio para enfocar la respuesta. Esta es una trayectoria de país de cerca de 20 años o mucho más. Para las personas que hemos estado trabajando en el tema y que le conocemos la historia, podemos decir que mucho más de 20 años porque venían gestándose ya pasos importantes en un abordaje distinto en los temas de primera infancia. Eh, ¿Qué logramos y qué hito importante es pasarlo hacia política de Estado? Pues logramos un hito importante y yo empiezo a hablar de unos indicadores que tal vez no son como muy comunes en este escenario académico, pero un elemento que es muy importante es que de medición de política pública es que llevamos 4 planes de desarrollo consecutivo que le dan prioridad a la meta relacionada con la atención integral a primera infancia. Pero viene, digamos, la esencia y el fondo de la pregunta. Una cosa es proponer esto en la lógica de gobierno, de plan de desarrollo, y la otra es qué está pasando con los niños. Y acá yo me voy a permitir hacer rápidamente un análisis estructural. Una cosa propone la ley, la política de Estado, y propone un acceso universal con calidad a los servicios de atención integral a primera infancia a través de un esquema intersectorial y que incluya elementos dentro del marco de una política relacionados con los temas de gestión de conocimiento, de movilización social y de generación de capacidades a nivel local y territorial. Grosso modo, digamos, propósito de la política, lo que decimos nosotros, ese es el horizonte de sentido, ese es el norte. Eso es lo que nos propone la política. Otra cosa, lo que pasa hoy en los territorios con respecto a la atención de los niños. Y evidentemente hay indicadores importantes. Colombia, tal vez después de Chile, es el único país en América Latina que ha logrado sostener un incremento progresivo en los temas de cobertura, para irnos como por la primera variable. Aún así, la cobertura sigue teniendo deudas muy importantes a nivel país. La cobertura se sigue concentrando en la población de 3 a antes de los 6 años, dejando la ventana de oportunidad que nos dice la evidencia científica más importante, que son los 1000 primeros días, sin atención, por falsos debates y abordajes absolutamente, a mi modo de ver, poco relacionados con el planteamiento de la política, y son las tensiones entre el sector social y el sector educación que se ven abocados a ver quién atiende en la población. Entonces, ahí esa es una tensión que ha estado presente todo el tiempo. Coexisten dos marcos normativos que las hacen viable, pero en vez de trabajar por vía la coordinación, el acercamiento, lo que logramos es generar tensiones, distancias, brechas en este proceso, y no nos permite avanzar de manera importante, sostenida, coordinada a nivel territorial en un tema de una cobertura. Hago mucho énfasis como deuda de la política en el tema de los tres primeros años de edad y el tema de trabajo con las personas gestantes. El tema entonces de articulación intersectorial entra en esta lógica porque también es una deuda de lo que a nivel territorial pasa. Y en este ejercicio es, desde que iniciamos la implementación de la política, Colombia se caracterizó por tener una estructura institucional muy sólida, de carácter nacional y de carácter territorial. Desafortunadamente, el proceso se ha debilitado. Hoy las instancias de articulación están débiles, no logran tener incidencia, no hay relaciones de confianza, eso afecta a los mecanismos de monitoreo, afecta a la concurrencia de las atenciones, afecta la sinergia entre esfuerzos y presupuestos a nivel local, momento en el cual, frente a lo que se propone en un momento coyuntural tan importante como el país, como está el país en este momento, debemos entre todos movilizar nuevamente, y con esto cierro mi intervención porque creo que cumplí el tiempo, un llamado a la academia, a la sociedad civil, a los investigadores, para que realmente presionemos nuevamente
a que el tema de primera infancia no quede planteado en un plan de desarrollo solo como una meta de atención, sino que nuevamente rescatemos los elementos estructurales de la política de Estado para que vuelvan a recobrar valor, rigor y trabajo directo en lo territorial, porque ahí la brecha se ha incrementado desafortunadamente en los últimos años. Yo dejaría ahí por razones de tiempo, Felipe, mil gracias. Le agradecemos mucho, doctora Constanza. Y a continuación, doctora, adelante. Primera pregunta, es importante decir que del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la experiencia con la primera infancia viene antes de la política. Viene desde los años 70 con la creación de los primeros hogares infantiles pensados para los hijos de los trabajadores. Viene en el año 86 con una expansión a nivel país de una atención que está pensada en lo comunitario para llegar a todos los lugares del país. Digamos que fue la medida en que se llegaron estas formas de cuidado a los barrios más vulnerables y a las zonas más apartadas del país. Y efectivamente, en el año 95 viene un primer COMPES que comienza a pensar en recursos para la primera infancia y en organizar una atención. El año 2010 nos trae la estrategia de Cero a Siempre. Y la estrategia de Cero a Siempre fue un rediseño institucional de cómo se entendía la primera infancia y cómo se lograba, digamos, que organizar una atención integral. Se trabajó muchísimo para que de Cero a Siempre no quedara como una política de Estado, sino, perdón, una política de gobierno, sino que fuera una política de Estado, y eso es lo que hoy nos da la ley, y me uno al llamado de la doctora Constanza en que no podemos dejar perder la fuerza con que inició la ley y la articulación que requiere para garantizar su plena instalación. Yo soy un poco más optimista porque llevo ya varios años caminando en primera infancia. Hace un momento hablaba con la doctora que a mi lado de esas experiencias que tiene uno en el territorio al momento de querer implementar la ley. Que la ley es muy bonita, la ley está muy bien hecha. Y con orgullo puedo decir que la política pública de Colombia es una política que recoge experiencias de las políticas de Canadá, que recoge experiencias de la política de Chile, que es contigo, que recoge experiencias de Cuba, es un modelo de acompañamiento familiar. Y en ese orden de ideas es una política muy bien construida, con unos instrumentos de seguimiento, con unos estructurantes para la atención muy claros, pero que al momento de llevarse al territorio requiere voluntad política, requiere articulación interinstitucional para que se pueda llevar. Yo hoy trabajo desde Soacha y siento que la política pública de primera infancia en Soacha es un poco más aterrizada frente a otros territorios donde he tenido la oportunidad de transitar y en donde las atenciones para los niños y las niñas de primera infancia se ven muy lejanas porque no cuentan con un sistema de salud, no cuentan con un hospital cerca, no cuentan, no sé, con un pediatra que pueda atenderlos, porque no hay un programa cultural que los pueda acoger, porque no tienen centros o polideportivos, porque el conflicto armado es latente y los niños y las niñas tienen que verse recluidas en el entorno hogar, sin acompañamiento muchas veces institucional. Entonces creo que frente a los desafíos, yo estuve en Soacha en el año 2013 y hoy que retorno 10 años después, porque ya llevo 2 años en el territorio nuevamente, veo que se ha avanzado en términos de atención de los niños y de las niñas, que aún nos faltan por seguir trabajando esos esfuerzos institucionales, pero que hoy siento que a diferencia de lo que era hace 10 años, nos sentamos en mesas con salud, nos sentamos en mesas con educación, nos podemos sentar con la registraduría, nos podemos sentar con migración, porque en este momento tenemos un fenómeno con niños y niñas migrantes y hemos logrado garantizar atenciones para niños y niñas en el territorio
aún no llegamos a todos los niños, y en la política amplió el margen de atención y busca generar, disminuir las brechas entre los niños que están en el territorio y los niños que asisten a un programa de educación inicial. Aún nos falta muchísimo. En Soacha, por ejemplo, se plantea que hay alrededor de 27.000 niños en primera infancia, y entre la oferta pública y privada más o menos reciben atención 15.000 niños. ¿Dónde están los otros 12.000 niños? Reciben las atenciones pese a no estar en un programa de primera infancia, es decir, reciben sus atenciones en salud, reciben sus atenciones relacionadas con recreación, con cuidado de crianza, que establece la ruta integral de atenciones. Entonces, esta es una brecha que es un desafío actual para la política. Muchas gracias, doctora Lina. Y continuamos en este primer eje de institucionalidad y gobernanza con la siguiente pregunta, y es cómo equilibrar la exigencia administrativa de garantizar trayectorias educativas completas con el respeto a los ritmos singulares de desarrollo y las diversas formas de aprendizaje que presentan los niños y las niñas en sus entornos locales. Ahora vamos a cambiar y vamos a ver la palabra primero a la doctora Lina Farfán. Bueno, yo en principio cuando vi la palabra de la pregunta, esas trayectorias educativas completas, pues de una u otra manera tenía que pensarlo aterrizado a primera infancia, porque hablamos más de trayectorias en educación formal. En primera infancia no hablamos de trayectorias, hablamos de experiencias pedagógicas, hablamos de proyectos pedagógicos, hablamos de todo lo que tiene que ver con las actividades rectoras de la primera infancia, porque curiosamente en primera infancia no hay un pensum, no hay como tal una única forma de enseñar. Cuando uno va a los territorios o cuando, ejemplos, ustedes hicieran un recorrido conmigo aquí en los CDIs, aquí enseguida, cerca de ustedes está un CDI que trabaja desde inteligencias múltiples. Su modelo pedagógico está pensado en las inteligencias múltiples, pero curiosamente hay uno en Casucá que está trabajando desde el modelo Reggio Emilia, y hay otros que están trabajando, por ejemplo, desde el modelo María Montessori. Entonces, ese modelo pedagógico hace que la experiencia que se vive en ese jardín tenga una particularidad, porque el modelo me va a dar una orientación de qué es la concepción que yo tengo de niño o niña, cómo aprende el niño o la niña, cuál es el papel del niño o la niña en el marco de esa forma de aprender y de concebir ese aprendizaje. Como no hay una única forma planteada desde que no existe desde la institucionalidad, si existen sus referentes o unas bases curriculares de primera infancia, pero básicamente las bases curriculares lo que nos está diciendo es tengan en cuenta esas experiencias propias de la primera infancia. ¿Cuáles son las experiencias propias de la primera infancia? El arte, el juego, la literatura, la exploración del medio, y a partir de eso, entendiendo que los niños son singulares, son sujetos de derecho que construyen ciudadanía, planteen unas experiencias pedagógicas que les permitan a los niños y las niñas potenciar ese desarrollo infantil. En ese orden de ideas yo puedo tener una caja de cartón, y el niño o la niña va a tener experiencias a partir de esa caja de cartón, y la docente solamente es un orientador de esa experiencia pedagógica, no va a enseñar, porque parte de lo que se aprende o de lo que se hace en primera infancia aparece de los intereses, de las necesidades, de las preguntas que los niños y las niñas hoy tienen. A veces va uno a un centro de desarrollo infantil y encuentra eso lleno de dinosaurios. Estamos trabajando un proyecto que tiene que ver con dinosaurios. ¿Por qué? Porque los niños están preguntando por dinosaurios. ¿Y por qué los niños preguntan por dinosaurios? Porque muy seguramente debe haber en este momento un programa de televisión muy enfocado a los dinosaurios, y de ahí nacen sus intereses. Y de pronto el siguiente mes voy al mismo jardín
y veo un montón de cohetes. Hace 2 meses esos jardines estaban inundados de cohetes. ¿Y por qué cree que estaban inundados de cohetes? Pues porque estaba en todo el auge de las noticias de que iba a haber lanzamiento de un cohete y los niños comienzan a preguntar en torno a eso, cómo funcionan los cohetes, cómo despegan los cohetes y entonces qué tiene que hacer la gente educativa o qué tiene que hacer ese centro de desarrollo infantil. Pues pensarse un proyecto pedagógico y cómo dar respuestas a esas preguntas de los niños y de las niñas. Entonces, cuando dicen trayectorias educativas, yo les diría, pues no hay una trayectoria educativa porque parte de lo que se planea y de las experiencias que hay en primera infancia surge de las necesidades, de los intereses y de las preguntas de los niños y de las niñas. Por eso en primera infancia se planea de manera diferente, ¿sí? No se puede planear para un año completo. Por eso el proyecto pedagógico en primera infancia tiene una reflexión pedagógica de manera mensual y tiene una planeación que a veces es semanal, mensual, dependiendo la estructura que tenga ese modelo pedagógico, si va a ser por proyectos, si se trabaja por aulas especializadas, si se trabaja a partir de talleres, va a haber una diversificación. Como estoy con, la mayoría creo que son docentes, creo que entienden un poco todo el universo y creo que sí lo hacen porque me dicen que sí, me asienten con la cara. Entonces, pues ese es un universo que a veces es complejo. Por eso cuando yo decía esa pregunta no sabría cómo responder. Muchas gracias, Lina, y le damos la palabra a la doctora Constanza Alarcón. Creo que este Vale, programa. perfecto. Ay, perdón. ¿Sigo No, todo? Sí, no entendí bien. ¿Quién se les ¿Sigo yo? habilitó? Ya que revisa. No sé, Cami, desde junio de vida. Tú tienes el micrófono abierto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, doctora Constanza, pero no Perfecto. escuchamos. Ahí ya estoy hablando. ¿Ahí ya me escucha? No está silenciado. Se escucha en mi computador. Sí. Yo no estoy en mute, pues supuestamente el micrófono está abierto. Ahora sí, muchas gracias. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues me encanta, Alicia, gracias por la intervención, por la intervención tuya. Y bueno, como esta es la naturaleza de un panel para un ambiente académico y demás, bienvenidas son todas las discrepancias. Yo quiero hacer como una precisión de lo que pasa en la lógica de política pública. Hay un cuestionamiento muy grande a que el sistema educativo no funciona como sistema, sino que funciona por silos, funciona fragmentado, funciona por compartimentos que no hablan ni le dan una opción clara y real a un niño, a un joven, a un adolescente, a un adulto o a una persona mayor. Entonces, cuando hablamos de la trayectoria educativa, hay que diferenciarla del ejercicio curricular. Creo que hay como un retorno Sí, o sí, se está escuchando bien. está bien, Por aquí. Bueno, yo sí. Ustedes me dicen si algo con el sonido. Entonces, las trayectorias educativas hacen referencia no a precisamente los temas de cómo organiza uno la experiencia pedagógica en cada uno de los momentos de todo el proceso educativo, sino que la trayectoria educativa tiene un reconocimiento de entender, y me uno en eso a lo que decía Alicia, cuáles son las particularidades de cada uno de los niveles del sistema. Estamos hoy concentrados en uno de los niveles del sistema, que es los temas relacionados con, en el abordaje de la primera infancia, los temas de educación inicial. Para Colombia es claro que el tema de educación inicial no es el ejercicio de lo educativo, entre comillas, venido, digamos, para los niveles más, digamos, primeros de vida o primeros del sistema. Lo que hay una apuesta, lo que recogimos, y lo decía Alina también en su intervención, recogimos el trabajo de más de 5 décadas que traía el país en temas de primera infancia, y lo que hicimos fue hacer una apuesta de país visionaria, integral, unificando
criterios y unificando un solo norte. Y desde ese momento se ha planteado las diferencias que hay entre las comprensiones de un preescolar convencional como esa entrada al sistema educativo a un proceso de educación inicial, como la apertura del proceso a un derecho que tienen los niños y las niñas, acompañados de sus familias, y el derecho a la educación. ¿Cómo se materializa? Se materializa a través de un servicio, pero materializa también a través de una movilización social, porque no solamente el servicio lo garantiza. Entonces, cuando hablamos de la trayectoria, hablamos de que el niño debe ser en- eh, comprendido y atendido desde el Estado, desde el mismo momento de la concepción, y debe ser acompañado en todo su proceso y su trayectoria, porque tiene básicamente el derecho a que se le generen condiciones para que su desarrollo se potencie. Ah, pero ¿qué nos encontramos en educación inicial? Desde un abordaje integral, desde toda la perspectiva que tiene la política de primera infancia, que la trayectoria no es lineal, que no respondemos a currículos prescriptivos que dan cuenta de unas competencias o unos saberes, no está puesto sobre el conocimiento. De ahí que sí hay, ahí sí discrepo un poco, claro, el Ministerio de Educación tiene unas bases curriculares. Lo que no tiene es una plantilla curricular, básicamente porque lo hemos peleado todo el tiempo en el sentido de entender que lo que debemos es garantizar cómo acompañamos, cómo hacemos mentoría, tutorías, acompañamientos a las maestras, a los agentes educativos desde las diferentes formas de trabajo con los niños, para que ellas desde la autonomía y desde las condiciones del contexto desarrollen en un marco de planeación, sí, en un contexto intencionado de la educación inicial, pero desde las condiciones de contexto, su apuesta pedagógica. Desde eso que nos decía Alicia, las comprensiones que tenga su proyecto pedagógico. Entonces, ante la pregunta de cómo equilibrar la exigencia administrativa de garantizar trayectoria educativa completa con respecto a los ritmos, lo primero es que yo también le haría precisiones a la pregunta. La trayectoria educativa completa no es otra cosa distinta sino a la apuesta de respetarle la condición de educabilidad que una persona tiene durante todo su ciclo de vida. No es una exigencia administrativa, es entender que la trayectoria es flexible, la trayectoria no es homogénea, la trayectoria se adapta a condiciones, a particularidades y a situaciones específicas de la familia y los niños. ¿Qué pasa en el tema de primera infancia cuando hablamos de una trayectoria educativa para que haga su proceso eh, satisfactorio, amigable, ameno a la familia y al niño? No es estar 2 años en un jardín, después pasar a un colegio, lo devuelven otra vez a un jardín porque parece que el niño no se adaptó, después nuevamente a otro colegio. ¿Cómo le generamos una posibilidad de cambios que tengan que ver con los horarios de las familias, con las condiciones geográficas, con los esquemas territoriales, con las condiciones de transporte, con la perspectiva de género, las posibilidades de la mujer que hoy accede a la educación, pero además tiene que trabajar y está ocupada de los temas de cuidado? Y es donde viene un desafío muy grande en el paso siguiente, y es cómo flexibilizamos la atención a los niños y niñas en primera infancia, desde lo que estamos ofreciendo en el sistema educativo, con lo que insisten los maestros en llamar el preescolar de 3 grados. Colombia hace 20 años y un poco más habla de educación inicial porque se entiende que es todo el ciclo con una identidad propia, pero como también las modalidades del instituto, las modalidades que tienen propios cada municipio, cada territorio, por ejemplo, ciudades grandes que tienen oferta también propia, que no dependen directamente de la erogación de unos recursos del nivel nacional. ¿Cómo hacemos para que el ejercicio realmente se articule en esa lógica de trayectoria educativa a las particularidades pedagógicas dentro de las bases curriculares, pero a las condiciones propias de las familias, flexibilizando la oferta, mirando mucho más modalidades abiertas, modalidades flexibles, modalidades en casa, acompañamiento familiar, vinculación de la comunidad? El esquema rígido escolar empieza a no dar cuenta de lo que requiere la primera infancia. Y alguno de ustedes, alguna de mis compañeras de panel hablaba sobre el tema de coberturas. Claro que hoy tenemos, pues hay una
un cambio demográfico importante que impacta de manera significativa el número de nacimiento de los niños, pero aún así los niños están sin atender. Si miramos los datos, si revisamos la data, están sin atender los niños más pequeños, como lo decía yo en el punto anterior. La oferta que les estamos dando no es la que se adecua a lo que las familias requieren en este momento. Eso es uno de los desafíos grandes de la trayectoria educativa completa, entendiéndolo básicamente, insisto, como ese acompañamiento que el sistema, desde una mirada intersectorial, porque esto no lo agota el sector educativo, la educación no está llamada, no es posible que sea solamente el sector educativo, no es posible que lo haga solamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si no entendemos ese llamado que hizo la política hace cerca de 20 años de poner el niño en el centro y empezamos a entretejer todo este tema de articulaciones y las ramificaciones que se adapten a las condiciones de las familias y de los niños, no vamos a lograr los propósitos que tiene la política y se nos queda básicamente como un planteamiento, como un enunciado, como un decreto y como un escrito más que pasan básicamente como ilusiones que hay alrededor de la posible atención a niños y niñas en primera infancia. Bueno, Constanza, muchas gracias. Le recordamos, doctora Constanza, y aquí ya nos están ya más de 40 personas conectadas a través de Teams. Les agradecemos también por su asistencia. Estamos con la doctora Lina Farfán. Es que ella está conectada en el equipo de la profesora Alicia, por eso aparece allí como Alicia Andrea Montoya, pero es Ay, Lina perdón, Farfán. discúlpame. Tranquila. Vamos a darle paso al siguiente eje, nuestro eje 2 de este conversatorio, que es la calidad de la atención integral. Análisis de las modalidades de servicio y su impacto real en el desarrollo de la niñez. Arrancamos con la primera pregunta. Si la calidad de la atención inicial no se reduce a un estándar técnico o al cumplimiento de métricas de asistencia, ¿qué indicadores cualitativos y metodologías de evaluación disruptivas deberíamos construir los educadores para medir el impacto real de las modalidades institucional, familiar, propia, en el desarrollo cognitivo y socioemocional infantil? Le damos la palabra a la doctora Constanza y le recordamos que en 5 minutos. Muchas gracias. Dios santo, bueno, voy a ser más juiciosa con el tiempo, entonces déjame, yo pongo aquí, reviso bien en cuánto está el reloj, vamos con mis 5 minutos. Bueno, entramos a un tema vital en el ejercicio de la política. Recuerdo un tema aparentemente anecdótico, pues cuando se planteaba el recorrido, cogiendo la línea de tiempo, nos recordaban que obviamente la apuesta de primera infancia empieza. La primera tarea de cuando se lanza la estrategia de cero a siempre, año 2010, dice, lo primero que hay que hacer, y casi que en ese momento lo único que el gobierno miraba que tenía que hacer era unas condiciones de calidad. En esa época se llaman estándares de calidad. Y entonces la pregunta entra interesante, pero entra solamente como hagamos unos estándares de calidad para el nivel nacional y en eso estuvimos ocupados los primeros años, pero con la fortuna de que no lo pensamos solamente como un paquete de estándares, sino que lo pensamos en comprensión de política pública. Hoy, después de este tiempo, de 15 años de trabajo, de casi 16 años sostenido a nivel nacional, pero con los antecedentes que ya traíamos dentro de este esquema intersectorial, pues la pregunta por la calidad es absolutamente pertinente. Si bien no estamos hablando de que el estándar se reduce a una métrica específica, sí hay dos elementos que quiero poner en la discusión. El primero es Colombia, es el único país de América Latina que tiene un sistema de medición de la calidad. Y ustedes van a decir, pero ¿eso dónde está? ¿O eso quién lo conoce? ¿O eso a dónde llega? El sistema se crea, se pilotea durante 7 años con el apoyo de una universidad, de la Universidad de los Andes, se valida después con 3 universidades adicionales para poderlo bajar a territorio, y el plan de desarrollo actual lo vuelve ley, lo pone obligatorio. Es decir, en este momento el país debería tener ya 2 cohortes de evaluación del modelo de medición de la calidad de la educación inicial.
Que eso haya pasado o no, se puede discutir en otro momento, solamente se hizo una evaluación de un corte y solo para el grado transición, lo cual no permite tampoco mostrar elementos, digamos, de análisis y comparativos. Nosotros en el 2020, entre el 2020, año de la pandemia, y 2021, hicimos la primera cohorte que no es representativa a nivel local, pero sí es representativa a nivel nacional. Y salieron cosas muy interesantes con respecto al abordaje, porque el enfoque que tiene ese esquema de medición es el primer esquema que relaciona indicadores del desarrollo con líneas de política pública. Eso casi siempre uno lo que ve es que hacen o evaluaciones de proceso de política o por el otro lado valoraciones del desarrollo. La gran potencia que tiene el modelo, que hoy ya está por norma inscrito para que sea el ICFES quien periódicamente, así como existen las pruebas saber y las demás pruebas de estado, quedó instalado en el país esa batería y ese esquema para que se haga el ejercicio. Esto es muy importante desde la academia conocerlo porque hay que hacerlo exigible, hay que preguntar por los datos, hay que pedirle al ministerio que nos permita acceder y conocer, porque esos son los análisis que van a empezar a acercarnos a aquello de que tanto nos cuestionan a los hacedores de política, de que no tomamos decisiones basadas en evidencia. Esa es una evidencia vital, total. Ahorita en el año pasado hicieron el primer ejercicio, los resultados son complejísimos, nos muestran una línea de base muy fuerte, muy dura, nos ponen un derrotero muy grande para trabajar entre el ejercicio de alinear política pública, que tiene que ver principalmente con diseño de ambientes, con formación de maestros, con temas de salud mental de cuidadores, con esquemas mucho más cualitativos y mucho más de proceso en los temas de atención. Entonces, esa es una de las acciones estructurales que Colombia tiene y que necesitamos apropiarnos de ellos desde la academia para poder movilizarlo, conocerlo, cuestionarlo y hacer toda la crítica propositiva que desde la academia se puede hacer. Y el segundo elemento, quiero hacer referencia a un ejercicio donde Colombia lleva en todas las décadas de trabajo, centrándonos solamente en condiciones de calidad relacionadas con lo estructural, las condiciones de infraestructura, las condiciones de relaciones técnicas, las condiciones de nutrición, dotaciones, son muy importantes. El consenso global hoy es que la calidad parte de reconocer la importancia de ese paquete de indicadores que es en los que el país tiene experiencia de trabajo, pero avanzar hacia indicadores de proceso que tenga que ver mucho más con temas relacionados con interacciones, diseño de ambiente, relacionamiento, es vital y es fundamental. Hay una experiencia en Colombia que creo que se tiene que lanzar más o menos dentro de, por ahí, por razones de ley, Bogotá lo tiene que sacar dentro de 15 días aproximadamente, pero póngale un mes y va a dar a conocer una batería de indicadores de calidad que ya no son solamente de estructura. Es la primera experiencia en el país donde se va a trabajar con indicadores de proceso. Eso es un desafío muy grande porque nos ponen otra lógica frente a la métrica, al fortalecimiento, a la generación de capacidades y entender que hoy la evidencia a nivel mundial es contundente en que lo que impacta la calidad para poder tener mayor incidencia en el desarrollo de los niños está puesto principalmente en los temas de interacciones que se viven y que se dan en las relaciones de primera infancia. Esos dos elementos, Felipe, espero haber estado menos desjuiciada. Muchas gracias, doctora Constanza. Y bueno, a continuación la vamos entonces a la doctora. Bueno, la doctora Constanza les dio un panorama de lo que sería un instrumento o lo que la política establece, que debe tener una herramienta de evaluación tanto de la calidad, pero también la política establece que debe haber una evaluación del desarrollo socioemocional de los niños y de las niñas. Y aquí mi apuesta es un poco para un instrumento que para las docentes y agentes educativas es básico y que es parte de la atención de los niños y niñas en primera infancia y es el seguimiento al desarrollo.
Los niños y las niñas que asisten a programas de primera infancia requieren un seguimiento al desarrollo. A veces los papás preguntan, profe, ¿y el boletín del niño? Porque se tiene la noción de que tienen que dar unas notas, ¿sí? Que se tiene que dar como un resultado como matemáticas, español, ciencias y demás. Mientras que el seguimiento al desarrollo en primera infancia está muy enfocado a ese proceso permanente, organizado para observar, escuchar, registrar, analizar y comunicar estas diferentes transformaciones que tienen los niños y las niñas. En primera instancia, en el aula se lleva un instrumento de observación al desarrollo, que volvemos un poco al modelo pedagógico, dependiendo de ese modelo pedagógico, puede ser una bitácora, puede ser un cuaderno, puede ser un diario, puede ser un observador, vendrá dado un poco por ese modelo pedagógico, pero en el marco de la política pública se hizo un instrumento que se llama la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil revisada, que fue una consultoría, es el resultado de una consultoría entre el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y la Universidad Javeriana. Y este instrumento permite el registro del seguimiento al desarrollo de los niños y de las niñas, entendiendo el desarrollo como un proceso que no surge de manera lineal, sino que es diverso, que depende de características culturales, sociales, y como lo decía la doctora Constanza, en donde la interacción que los niños y las niñas tienen con las agentes educativas, con sus familias, con los vecinos, con la comunidad, tienen un impacto particular en el desarrollo. Este instrumento, que se llama la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil revisada, evalúa la relación de los niños con los demás, la relación consigo mismo y la relación con el mundo que lo rodea. Y hace seguimiento a procesos como comunicación, interacción, construcción de normas, identidad, autoestima, manejo corporal, y lo que le permite a la docente cuando lo aplica es poder tomar decisiones, tanto para la articulación con la familia, pero también para su planeación pedagógica. Un instrumento que recomiendo mucho que las docentes, sobre todo, lo pueden revisar. Tiene un manual y viene toda la argumentación técnica que lo sustenta, y es muy práctico porque trae también unas guías de observaciones y permite observar el desarrollo de los niños por unas etapas, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de 1 año a 2 años, de 2 años a 3 años. Este instrumento, aunque hace parte de eso que se construyó en el marco de la política, curiosamente no es muy conocido. Se aplica muchas veces, por así decirlo, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero es un instrumento abierto en cierta medida para que cualquier servicio de educación inicial también lo aplique, porque digamos que es un instrumento que permite identificar por estos momentos de edad, por procesos y subprocesos, estas interacciones que le permiten a uno identificar los avances en la atención de los niños y de las niñas. Muchas gracias, Lina. Y continuamos entonces con la segunda pregunta de este eje 2. El, entre comillas, paquete de servicios actual propone una estructura uniforme de atención pedagógica y nutricional. ¿De qué manera esta estandarización entra en conflicto con las realidades de la ruralidad dispersa y las comunidades étnicas? ¿Y qué alternativas operativas pueden hacer
desde las bases docentes para flexibilizar el currículo sin perder la calidad. Damos paso, doctora. Bueno, ahí tengo que decirles que no es tan cierta esta pregunta, en el sentido en que hoy por hoy se ha avanzado desde la política en todo el tema de ese enfoque diferencial y que la articulación que la política pública tiene de primera infancia, pues tiene una articulación con políticas, por ejemplo, de seguridad y soberanía alimentaria, que hoy hablamos de territorialización de las minutas. Eso quiere decir que no es cierto que los niños y las niñas, o todos los niños y las niñas, coman lo mismo. Si bien la minuta patrón está estructurada en unos, tiene un aporte nutricional, hay es del 75% del requerimiento nutricional, hay unos tiempos de comida, hay unos grupos de alimentos, no sé si para casi todos, cuando yo hablo del plato de la comida colombiana, que fue algo también que lanzó el instituto por la consultoría de la Universidad Nacional, pues ahí lo que se habla es de grupos de alimentos. Entonces, los niños y las niñas no comen lo mismo en todos los servicios, porque pasa por hábitos, porque pasa por costumbres. Entonces, yo tuve la experiencia de trabajar también en jardines en la Amazonía y era muy curioso que los niños comieran chontaduro, comieran pescado, porque nosotros tuvimos una minuta que tenía atún aquí en Suacha y esa minuta fracasó, los niños no comen atún, no comen pescado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de hábitos. Nosotros tenemos en el instituto, yo les puedo hablar de mi experiencia en el instituto, un jardín que se llama Evamus, que queda en la comunidad indígena de Coto, y allí comen amaranto, comen quinoa y amaranto. Entonces, nosotros no vamos a encontrar allí, pues sí encontramos preparaciones, pero un almuerzo no tiene arroz, tiene quinoa. ¿Ustedes almuerzan con quinoa? No, porque no hace parte de esas tradiciones a veces que podemos llegar a tener. Entonces, creo que la política está avanzando mucho en reconocer esas características. Primero, las minutas actuales pasan por un tema de construcción y para la construcción se convoca a las familias. No sé si saben que aquí en Soacha los niños desayunan arroz con huevo. Una de las construcciones que se hizo con las familias era que les gusta desayunar arroz con huevo y esto cumple en cierta medida con los grupos planteados por la minuta de alimentos. Yo no soy nutricionista, entonces posiblemente no les puedo dar toda la explicación técnica que les daría una nutricionista, pero sí es muy curioso porque hay preparaciones como changua, ¿sí? Porque la changua es del interior del país, pero si tú le ofreces una changua a un niño de la costa, eso les parece como un agua sucia, o sea, no se lo van a tomar porque pasa, pero si yo les diera a los niños de Soacha de pronto una carimañola, una arepa de huevo, ese tipo de cosas, habría que entrar a revisar. Entonces las minutas hoy pasan por una concertación, por así decirlo, con las familias, una concertación con las agentes educativas y con los niños y las niñas. Los niños y las niñas evalúan las preparaciones, los niños y las niñas evalúan qué quieren comer y esas minutas se van a ajustar. Por ejemplo, caso concreto, aquí había caldo de papa en el desayuno con carne y en el almuerzo había sancocho.